Eso va a ser el perfil que se obtiene para todas estas condiciones. Fíjense, flujo permanente, incompresible, newtoniano, laminar y completamente desarrollado. 1, 2, 3, 4, 5 restricciones para que se pueda dar esta ecuación. Pero quizás ustedes recuerden que este tema lo comenzamos a discutir con el cálculo de pérdida en mente. Vamos a ir hacia allá para que vean esta vez. Esa es la primera oración de esto. Y dijimos que las pérdidas en tramos rectos de tubería no se acostumbran a evaluar multiplicando esto que ustedes ven aquí por un coeficiente de cambio, sino que se usa un factor de fricción. Aquí este lo llaman el factor de fricción de Darcy, para diferenciarlo de uno que llaman el de Fanning, que por aquí abajo yo lo puse, ahora llegué aquí al final. Este es el que usa casi todo. Ese factor de fricción es la versión adimensional de la caída de presión debido exclusivamente a fricción. ¿Pero por qué dice debido solamente a fricción? Porque si una tubería tiene flujo hacia arriba, o ir hacia arriba, la presión tiende a disminuir. Eso no tiene que ver con fricción. Eso es un efecto gravitacional. Tiende. Y si un conducto, por ejemplo, se ensancha, la fricción tiende a subir, porque al ensancharse la velocidad disminuye, y al disminuir la velocidad la presión tiende a subir. Eso tampoco tiene que ver nada con la fricción. Eso es por la relación entre presión y velocidad, según nos lo explicó Bernoulli. Entonces, si solamente se toma en cuenta el efecto viscoso sobre la presión, el factor de fricción representa la versión adimensional de eso. Esto es una especie de número de Euler, fíjense bien. Aquí está, ¿ves? Caída de presión sobre ρ cuadrado sobre ρ. No es exactamente el número de Euler, porque como esto tiene que ver con tuberías, se introduce una relación de aspecto que también es un parámetro dimensional. Este es el diámetro de la tubería y esta es la longitud de la tubería. Fíjense, sin poner este paréntesis, F sería un número de Euler. Pero al poner este paréntesis, se tomó ese número de Euler y se dividió por L sobre D. Si yo lo divido por L sobre D, queda multiplicado por D sobre D. Y L sobre D es una relación de aspecto, es una relación de espesitez. Que dice cuán largo es el conducto con respecto al diámetro. Eso se llama la espesitez. Si fuera un cilindro es esbelto, si es muy largo, con relación al ancho. Okay. Pero si es algo que es muy ancho y muy corto, no puedo decir que es un cilindro esbelto. Okay. Ya que decir que F es la división de dos parámetros dimensionales que nosotros vimos cuando analizamos dimensionalmente este problema de pérdida de presión por fricción. Ese problema lo resolvimos nosotros aquí en clase. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que si
yo hago esta definición, puedo despejar de allí la caída de presión por fricción. Que la ecuación de Bernoulli extendida nos permite demostrar que si el diámetro es constante, la velocidad es constante y la energía cinética es constante. Y si solamente estoy mirando fricción, es un tramo como horizontal. Entonces quiere decir que la ecuación de Bernoulli extendida me dice que la presión induce pérdida por fricción, o viceversa. Los efectos viscosos inducen caída de presión. Entonces esto es igual a esto que está acá. Pero si yo dejo de aquí, delta P por fricción, obviamente queda esto que tenemos. Conclusión. Se va a calcular la caída de presión por fricción o la pérdida por fricción utilizando esto. Aquí está. Entonces quiere decir que hasta ahora las pocas veces que calculamos pérdida por fricción tomábamos esta cantidad, la multiplicábamos por un coeficiente de pérdida. Quiere decir que ahora el coeficiente de pérdida se ve reemplazado por Fn sobre T. O sea que no hicimos gran cosa. Sigue siendo d cuadrado sobre g multiplicado por un coeficiente. Lo que pasa es que ahora el coeficiente de pérdida, a su vez, lo expresamos como el producto de un factor de fricción, de Fading en este caso, multiplicado por la relación de aspecto de la turbina. Este factor de fricción se define independientemente de si el flujo es laminar o turbulento. Cuando es laminar, como yo tengo una expresión para la velocidad, vamos a ver que se obtiene una expresión para el factor de fricción. Cuando es turbulento, como ya dijimos, la información sobre la velocidad de la cual se dispone es experimental, y entonces el valor del factor de fricción también está basado en experimental. Algunos autores, profesores, prefieren usar un llamado factor de fricción de Fading, que es simplemente la cuarta parte de la fracción de fricción de Darcy. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula, que era esta F, reemplazada por 4 veces el factor de fricción de Darcy. Entonces, cuando nosotros consigamos expresiones, tablas, diagramas que me den el factor de fricción, yo tengo que estar seguro si es el de Darcy o el de Fading. Pero modernamente se prefiere el de Darcy. Perfecto. Si el flujo es laminar, y esto también más adelante vamos a mostrar cómo se demuestra, y la tubería es circular, pues el factor de fricción es 64 sobre 3. Y si no es circular, si no es rectangular como un ducto de acondicionado, cambia el numerito. Lo que cambia es esta cosa. Si la geometría de la sección transversal cambia, este numerito cambia. Pero es yo no sé cuánto sobre el resto. Y el yo no sé cuánto depende de la forma de la sección transversal. Y será posible que yo la información que tengo para una tubería circular, que parece ser la más abundante, y no entiendo por qué, la pueda usar para tuberías no circulares. Sí es posible. Y después de un ratito lo vamos a ver. Si el flujo es turbulento,
F, pero necesito, repito, para calcular las pérdidas, que las necesito para calcular la caída de presión, se obtiene básicamente por el problema. Pongamos esto más grande. Ya nosotros vimos en la clase pasada por primera vez este dibujo. Pero este dibujo se la trae. Entonces, no está de más que lo volvamos a mirar. Se la trae en primer lugar porque no son las escalas convencionales. En ambos ejes, uno que es para el factor de fricción. Aquí está la definición que corresponde al flujo, al factor de fricción. ¿Cómo es? Famis. Famis. No le veo un 4, parece Darcy. Darcy quisiera decir, no, es que me confundí. Y en el eje de las X, el número de rectas. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy sencillo. Ya lo hemos advertido. El número de rectas no puede ser tan bajo como un par de miles y menor, pero puede ser tan alto como varios millones. Eso es muy difícil acomodarlo de escala convencional. Entonces se refiere el papel logarítmico, el escala logarítmico con su ciclo. Cada ciclo es una potencia del tiempo. El factor de fricción no cambia tanto, sin embargo cambia órdenes de magnitud. Fíjense, aquí el valor más pequeño son milésimas y aquí el valor más grande son décimas, son 2 órdenes de magnitud. Entonces aquí también utilizan papel milimetral, menos ciclos que acá. Ciclo se le llama acá la potencia del ciclo. Está para flujo laminar, como ustedes pueden observar, 64 sobre recta. Miren aquí el papel logarítmico en acción. ¿Qué me permite usar el papel logarítmico? Que yo lo que pongo es el logaritmo de la cantidad. Si yo le pongo esta ecuación, el logaritmo, miren lo que queda. El logaritmo de f es igual al logaritmo de 64 menos logaritmo de la recta. ¿Cierto? Si yo dibujo logaritmo de f, que es el logaritmo de reino, eso me queda una línea recta. Logaritmo de f, el logaritmo 64 menos logaritmo de reino. Y es igual a menos m. Eso es una línea recta que viene bajando. Aquí está, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Hasta dónde llega esa línea recta? Aquí vemos. Hasta 2000 y pico. Estos son miles. Aquí es 2000 y pico. Que es como el 2300. Pero miren cómo les quiero. Porque hasta 4000 es la zona donde ahora soy laminar, ahora soy tubular. Ahora soy laminar, ahora soy tubular. Y pueden ver que por encima de ese más o menos 4000, lo que es una sola curva se transforma en muchas. Y cada una de esas muchas tiene una rugosidad relativa. Es la rugosidad del material de la tubería dividido por el diámetro. Esa cantidad también la miramos en el problema que resolvimos. Ese ramillete, ¿dónde comienza?
tubería lisa, no tiene rugosidad. Y a medida que yo me voy moviendo hacia allá arriba, la rugosidad va aumentando. Estos son los valores de rugosidad. O sea que el flujo turbulento, en principio, el factor de fricción va a depender de cuán rugosa sea la tubería. Mientras más rugosa sea la tubería, para un reino dado, el factor de fricción es mayor. ¿Okay? Bueno, pero eso no es todo. En la zona crítica, el diagrama de Moody nos muestra estas zonas en gris. No empieza el recordatorio, mira, aquí el flujo no es ni laminar ni turbulento. Una parte de la tubería es laminar, más adelante en esa parte puede ser turbulenta. En una parte es laminar, más adelante de la tubería también puede ser turbulenta. O sea, conviven los dos patrones. Esto nos lo recuerda esta zona. Esta zona la llaman crítica. Ese es el nombre habitual que se puede confundir con la siguiente zona de transición. Obviamente esta no es la zona de transición de laminar a turbulenta. La zona de transición de laminar a turbulenta es la zona crítica. Entonces, ¿esta transición aquí? Bueno, la respuesta a eso la tiene esta línea segmental. ¿Qué es esa línea segmental? El lugar geométrico de todos aquellos puntos en las curvas de rugosidad relativa a partir del cual el factor de fricción se secundario. Fíjense, la tubería a partir de la curva, a partir de este punto, se hace prácticamente recta. ¿Qué significa? Que ya allí no importa cuánto vale el reino, lo que importa es que estoy en esta curva. Entonces yo leo el factor de fricción aquí un poquitico mayor que 7,75. Pero por ejemplo, si estoy aquí, la curva se hace constante a partir de este punto. Y el factor de fricción es 0,020 y corresponde a esta rugosidad. A esta zona se le llama turbulencia completa, tuberías rugosas. A veces le dicen flujo completamente rugoso, pero también le dicen flujo completamente turbulento. Entonces, esta es una transición hacia un estado donde domina completamente la turbulencia, producto más que todo de la rugosidad de las paredes de la tubería. Fíjense como flujo laminar, la rugosidad no tiene nada que ver. Pero la rugosidad yo la puedo ver con esta analogía. Yo puedo suponer esta fábrica completamente lisa. Yo puedo hacer una especie de zoom, una ampliación, y después puedo darme cuenta que realmente esta fábrica es rugosa, tiene colina y tiene radio, pero son de una línea de profundidad tan pequeña que yo paso mi dedo en una especie de sensor, pero me parece que no tiene la rugosidad que es muy difícil. Entonces, cuando el flujo laminar es como si fuera despacito de una especie de automóvil muy pequeñito, imaginario, que sube y baja esa colina de una cosa pegadita a la carretera. Cuando se establece la turbulencia, ese carrito trata de moverse más rápido. Entonces, por ejemplo, él llega al tope de una colina, pero como diría el maracucho, va a estar empuñado, que no lo baja, sino se pasa para la otra. Entonces, bueno,
ahí pasó algo con ese carrito, antes iba suavecito y aquí está vuelto como loco. Esa locura es turbulencia inducida.